Las enfermedades desmielinizantes tienen un curso clínico muy cruento y afectan gravemente la calidad de vida de los pacientes que las padecen. Por eso, en el video de hoy hablaremos aquí en Sinapsis MX sobre los medicamentos remielinizantes. Comencemos. Para entender cómo funcionan los medicamentos remielinizantes, antes tenemos que saber un poco sobre la fisiología de los oligodendrocitos y de la mielina. ¿Quiénes son los oligodendrocitos? En el sistema nervioso central encontramos múltiples tipos de células y no únicamente neuronas, aunque sí son las más famosas. En específico, los oligodendrocitos pertenecen a un grupo de células que se llaman de la glía, junto a las células microgliales, los astrocitos y los ependimocitos. Los oligodendrocitos tienen múltiples funciones, pero la principal es facilitar la transmisión de los potenciales de acción entre las neuronas. ¿Cómo lo hacen? Aislando, como si fueran cables, a los axones de las neuronas. Entre otras cosas, esto impide que se desperdicie energía y aumenta la velocidad con la que se transmiten los potenciales de acción. ¿Qué sustancia utilizan los oligodendrocitos para aislar a los axones? Como seguro lo dedujiste, la mielina. La presencia de mielina hace extremadamente eficiente la conducción del potencial de acción. ¿Quieres un dato impresionante? Los nervios ópticos están mielinizados y tienen un diámetro de poco más de 6 milímetros. Sin embargo, si quisieran conducir a la misma velocidad sin estar mielinizados, necesitarían un diámetro de 75 centímetros. Impresionante, ¿no? Para conocer un poco más sobre los oligodendrocitos, la mielina y cómo es afectada en sus enfermedades, tenemos a un invitado muy especial, también fundador de Sinapsis MX, el doctor Marco Antonio Sotomayor. Vamos contigo, Marco. Hola Manzano, efectivamente el día de hoy estamos hablando acerca de la mielina y las células productoras de mielina. Entonces justamente la mielina es este compuesto altamente lipídico, casi el 70% son lípidos, mientras que el 30% son proteínas, que toma estos axones, estas partes de las neuronas encargadas de transmitir los impulsos eléctricos, y los envuelve de manera que los quedan aislados. Y solamente deja algunos espacios libres, de manera que la conducción eléctrica de estos axones va saltando desde uno de estos espacios libres a otro, llamados nodos de Ranvier. Además de esta función tradicional que tienen estas células de la mielina, que son en el sistema nervioso central los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico las células de Schwann, tienen otras funciones la mielina. Por ejemplo, específicamente la célula de Schwann o el oligodendrocito alimenta al axón con lactato para que sobreviva y pueda cumplir todas sus funciones metabólicas. Puede generar algunos factores de crecimiento, puede determinar dónde se van a expresar ciertos canales de sodio y de potasio justamente para hacer eficiente el proceso. Y esto hace que, siendo tan importantes para mantener la estructura y mantener la función de los axones, cuando afectamos a la mielina y afectamos a las células productoras de mielina, los axones pueden sufrir un grave daño y ya no funcionar. Uno de los ejemplos clásicos de este fenómeno son las enfermedades autoinmunes que atacan específicamente a la mielina. En estas enfermedades, siendo las más comunes la esclerosis múltiple en el sistema nervioso central y el síndrome de Guillain-Barré en el sistema nervioso periférico, lo que pasa es que se generan probablemente anticuerpos contra las proteínas propias de la mielina. De esta manera, cuando llegan estos anticuerpos y se pegan a estas proteínas de la mielina, la desestabilizan y pueden incluso destruirla completamente. Eso permite que, si hay un buen manejo de la enfermedad y si tenemos ciertas intervenciones, se repare más adelante la mielina, recuperando funcionalidad del paciente. Sin embargo, si se mantiene el ataque y no se controla de manera adecuada la patología, como la esclerosis múltiple, van aumentando y ya no desaparecen las manifestaciones de estas enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Pues usualmente tenemos alteraciones motoras, alteraciones sensitivas, pero podemos también tener, por ejemplo, incluso problemas cognitivos, de memoria, de atención e incluso cambios en la personalidad. De hecho, en el canal de ahorita de Sinapsis MP también estamos subiendo un video de mielina, las generalidades y cosas muy precisas de su funcionamiento. Entonces, si quieren, pueden pasar a ver ese video después de que acabe este video. Y muchas gracias por el tiempo, Manzano. Después de este daño que acabamos de estudiar con Marco, se lleva a cabo el proceso de remielinización.
es decir, el proceso por el cual los axones que ya no tienen mielina o que está dañada vuelven a ser mielinizados. ¿Pero en qué consiste este proceso? Una vez dañados los oligodendrocitos, estos tienen que ser sustituidos. Diseminadas en el sistema nervioso central se encuentran en estado latente las células precursoras de oligodendrocitos, abreviadas OPCs. Estas están esperando su momento para volverse oligodendrocitos maduros. Después del daño, se liberan distintas moléculas que les indican a las OPCs que se multipliquen, es decir, que proliferen. Son muchísimas las moléculas que tienen un papel estimulando o inhibiendo la proliferación de las OPCs. Pero, ¿por qué es necesaria la proliferación? Porque esto mantiene las reservas de OPCs que pueden ser necesarias posteriormente en la vida. Algunas de estas células se trasladan hacia el sitio donde se necesitan. A este proceso se le conoce como migración. Nuevamente, esta acción está controlada por múltiples señales moleculares, tanto algunas que la inhiben como otras que la facilitan. Finalmente, las OPCs llegan al sitio donde son necesarias y se transforman, primero en oligodendrocitos inmaduros y posteriormente en maduros, proceso llamado diferenciación. Es hasta este momento en que los ahora sí oligodendrocitos maduros comienzan la etapa de mielinización, abrazando lentamente con sus prolongaciones los axones de las neuronas y cubriéndolos de mielina. Como te imaginarás, este proceso también está sujeto a regulación por muchas moléculas. Y por cierto, ¿de dónde salen todas estas moléculas? Pues básicamente de todas las células que se encuentran en el área circundante a la lesión, incluyendo las neuronas, los astrocitos, los oligodendrocitos dañados, la microglia y las células inflamatorias periféricas como linfocitos y macrófagos. A pesar de este complejo proceso, o quizá porque es demasiado complejo, pueden existir múltiples fallas en el proceso de remielinización. ¿Cuáles son? En enfermedades como la esclerosis múltiple, las OPCs tienen dificultad para llegar a los sitios lesionados. Esto debido a que se forman cicatrices en el parénquima nervioso que físicamente dificultan el proceso de migración. Además, se sabe que los astrocitos secretan distintas sustancias que impiden a las OPCs llegar al sitio necesario. Distintas investigaciones han mostrado que la ventana de máximo potencial de remielinización es relativamente corta, de semanas a meses en el mejor de los casos. Posteriormente se pierde la capacidad de remielinizar los axones después de una lesión. Cuando se lleva a cabo, en general la remielinización después de una lesión es incompleta. Las nuevas vainas de mielina son más delgadas, la distancia entre los nodos de Ranvier es más pequeña y de hecho los mismos nodos funcionan de forma aberrante. Todo esto impide una adecuada transmisión de los potenciales de acción. Podemos observar que el proceso de remielinización es sumamente complejo y está sujeto a múltiples factores que lo regulan. Quizá es por esto que la mayoría de tratamientos para las enfermedades desmielinizantes se han enfocado en modular la respuesta inmune y no tanto en remielinizar. Sin embargo, favorecer farmacológicamente la remielinización es actualmente una meta médica y biomédica de mucha importancia. Hay múltiples pasos en los que se puede incidir para favorecer el proceso de remielinización. Teóricamente podemos crear fármacos que puedan promover la proliferación, la migración, la diferenciación y propiamente la mielinización. ¿Cómo hacemos esto? Pues estimulando a los ejes que ya conocemos que favorecen estos procesos. La otra forma es inhibiendo a los ejes que sabemos que impiden estos procesos y así favorecer al final el proceso de mielinización. Algunos fármacos ya se están probando en fases clínicas y apenas estamos comenzando a saber el impacto de estos medicamentos. A continuación veremos algunos de estos. Por ejemplo, a través del screening de cientos de miles de sustancias, se encontró que los antagonistas del receptor colinérgico de tipo muscarínico presente en los oligodendrocitos favorecen los procesos de diferenciación y mielinización. Posteriormente se probó su eficiencia en modelos experimentales de esclerosis múltiple y finalmente hoy se está valorando su eficacia en seres humanos, particularmente de un medicamento denominado clemastina. Otro ejemplo. En investigación básica se demostró que la expresión de una proteína en la membrana de los oligodendrocitos y de otras células gliales inhibe la diferenciación de las OPCs y el proceso de remielinización.
Esta proteína es llamada LINGO-1 y se desarrollaron anticuerpos monoclonales anti-LINGO-1, los cuales se unen a esta proteína e impiden que realice su función inhibidora de la mielinización. A este tratamiento se le llamó opicinumab y también se encuentra en fase clínica de investigación. Otros fármacos que se están investigando en fases clínicas son los siguientes. La domperidona aumenta la síntesis de prolactina a nivel central. Actualmente se está evaluando si esta prolactina ayuda a los procesos de remielinización de forma clínicamente significativa. Otros fármacos como la quetiapina y el GSK 239512 también tienen efectos promielinizantes a través de la modulación de receptores muscarínicos o de receptores de histamina H3. Dosis altas de biotina también se encuentran en investigación. Debido a los efectos de la biotina como coenzima de la síntesis de ácidos grasos, se ha encontrado que puede favorecer la remielinización. Por último, hay fármacos como el fingolimod que originalmente se desarrollaron como inmunomoduladores. Este fármaco actúa sobre la vía de los esfingolípidos, que es muy importante en la regulación inmune. Además, recientemente se comprobó en modelos experimentales básicos que favorece la remielinización, probablemente a través de la modulación de los astrocitos o directamente de los oligodendrocitos. Por último, la investigación biomédica nos ha ayudado mucho a comprender los procesos fisiológicos de remielinización. También la investigación clínica nos está aportando algunos conocimientos vitales para el tratamiento de las enfermedades desmielinizantes. Sin embargo, aún es pronto para sacar conclusiones acerca de estos fármacos. Potencialmente pueden ayudar a miles de pacientes a tener una mejor calidad de vida. Hay que estar atentos a la evidencia clínica que vaya siendo publicada para ver qué tan eficientes pueden ser estos fármacos. Les agradezco mucho por haber atendido a este video de Sinapsis MX. Si les gustó el video, suscríbanse a nuestro canal y denle like. Cualquier duda y comentario es bienvenido y lo vamos a contestar lo más pronto posible. Les agradezco mucho.